qué es tomar a la ligera a Cristo. El bendito Hijo de Dios, que no consideró suficiente morir por el mundo, sino que quería ser también el predicador de la gracia y de la salvación, comprende la sustancia de su evangelio en la parábola a la que pertenece el texto. Por Rey, que aquí se dice que hace las bodas, se entiende Dios Padre, quien envió a su Hijo al mundo para limpiar a los hombres de sus pecados y desposarlos consigo mismo. Por Hijo del Rey, por quien se realizan las bodas, se entiende el Señor Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, que tomó como su divinidad la naturaleza del hombre, para ser capaz de ser su redentor cuando se habían perdido en el pecado. Por matrimonio se entiende la unión de Cristo con las almas de los pecadores, cuando Él se entrega a ellos para ser su Salvador, y ellos se entregan a Él como sus redimidos, para ser salvos y gobernados por Él. La perfección de este matrimonio será en el día del juicio, cuando será públicamente solemnizada la unión entre Cristo y toda su iglesia. La palabra aquí traducida como matrimonio, más bien significa la fiesta de las bodas, e insinúa que todos los hombres son invitados por el Evangelio a venir y participar de Cristo y la salvación, incluso de todas las bendiciones peculiares de los discípulos de Cristo. La invitación es del Dios bendito. Los siervos que invitan son los predicadores del Evangelio, quienes son enviados por Dios para ese propósito. La preparación para la fiesta es el sacrificio de Jesucristo y la apertura de un camino para que los pecadores regresen a Dios. Se dice que los segundos mensajeros son enviados porque Dios no acepta la primera negación, sino que ejercita su paciencia hasta que los pecadores se obstinan. Las primeras personas invitadas son los judíos, pero ante su obstinada negativa y siendo sentenciados al castigo, los gentiles son invitados y gentilmente se les convence para que entren. El número de los que entran es tan grande que la casa está llena de invitados. Muchos vienen con sinceridad, considerando no solo el placer de la fiesta, sino el honor del matrimonio. No solo buscando el perdón del pecado y la liberación de la ira divina, sino comprometiéndose con Cristo en toda santa obediencia. Algunos vienen solo para la fiesta, sin tener el vestido de bodas, solo apuntan a sí mismos, y no a glorificar y servir a su Redentor. Estos últimos son sentenciados a la miseria eterna y a una velocidad tan mala como aquellos que se negaron a entrar. Porque una fe que no funciona no es más que como la de los demonios, y aquellos que esperan ser perdonados y salvados por tal fe se equivocan. Las palabras del texto describen el mal entretenimiento que el Evangelio encuentra en muchos a quienes es enviado, incluso después de una primera y segunda invitación. Lo toman a la ligera y se ocupan de otras cosas. Aunque los judíos fueron los primeros en ser culpables, también entre nosotros, los gentiles los seguimos hasta el día de hoy. El texto en vigor declara que a pesar de todo el maravilloso amor y misericordia que Dios ha manifestado al dar a su Hijo para ser redentor del mundo, y su Hijo al darse a sí mismo y ser sacrificio suficiente por el pecado, a pesar de todas las excelencias personales de Cristo y de la plena y gloriosa salvación que ha adquirido, y de todas sus ofrendas gratuitas y de sus frecuentes y sinceras invitaciones a los pecadores. Sin embargo, muchos toman a la ligera y desprecian todo esto, prefiriendo sus placeres mundanos a ello. No es que lo hagan todos los que alguna vez fueron culpables de ello, ni que lo sigan haciendo. Dios tiene sus elegidos, a quienes obligará a entrar. Pero hasta que el Espíritu de gracia venza la obstinación de los corazones de los hombres, ellos oyen el Evangelio como un cuento que se cuenta, y las grandes cosas contenidas en él son ignoradas. Más claramente para ilustrar los sentimientos del texto, este capítulo mostrará lo que es menospreciar a Cristo, y el segundo por qué Cristo es menospreciado. Tercero, luego se sugerirán algunas consideraciones para despertar a aquellos que menosprecian a Cristo. Y también cuarto, otras consideraciones para volverlos a Dios, a las que se agregará en el quinto punto, direcciones para aquellos que ya no desean tomar a la ligera a Cristo.
Aquello que los oyentes carnales menosprecian, incluye en ello a Cristo mismo y las bendiciones que Él otorga. Respecto a Cristo mismo, el Evangelio declara su persona y naturaleza y las grandes cosas que ha hecho y sufrido por los hombres, su redención. Librarnos de la ira de Dios con su sangre y comprarnos una concesión de salvación. El mismo Evangelio hace una oferta de Cristo a los pecadores. Si lo aceptan en sus términos fáciles y razonables, Él será su Salvador, el médico de sus almas, su cabeza y su esposo. Las bendiciones que Cristo concede a los pecadores son el perdón de todos sus pecados pasados y la liberación de la ira de Dios, y una manera segura de obtener el perdón de todos los pecados que cometerán en el futuro, siempre que obedezcan sinceramente y no vuelvan a la rebelión de su estado no regenerado. Tendrán al Espíritu Santo como guía y santificador para morar en sus almas, para ayudarlos contra sus enemigos espirituales y para conformarlos cada vez más a una semejanza divina, para sanar sus enfermedades espirituales y traerlos de regreso a Dios. También tendrán derecho a la gloria eterna, cuando esta vida termine, y sus cuerpos serán levantados para participar de ella en el gran día. Además de estos, tendrán muchos privilegios y medios excelentes, abundante preservación y provisión en su camino, y el anticipo de su futura alegría. Todas estas bendiciones el Evangelio ofrece a aquellos que acepten a Cristo en sus términos razonables. Porque este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene vida. El pecado de menospreciar a Cristo y la salvación aparece en los siguientes casos. Primero, cuando los hombres no prestan mucha atención a lo que declara el Evangelio, como si no fuera una verdad cierta o fuera un asunto que poco les concernía, o como si Dios no lo hubiera escrito para ellos. Segundo, cuando el Evangelio no toca a los hombres, ni llega a sus corazones, pero aunque parecen prestar atención a lo que se dice, no los despierta de su seguridad, ni excita en ninguna medida emociones tan santas en sus almas como deberían hacerlo cosas de tan eterna consecuencia. Contamos a los hombres lo que Cristo ha hecho y sufrido por sus almas, y eso apenas los conmueve. Les hablamos de verdades agudas y cortantes, pero nada los traspasará. Podemos hacerles oír, pero no podemos hacerles sentir. Nuestras palabras se detienen en el pórtico de sus oídos y fantasías, pero no entran en sus partes internas. Es como si habláramos a hombres que no tienen corazones. De oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo está engrosado, y sus oídos oyen con dificultad, y sus ojos están cerrados, para que no vean con los ojos, oigan con los oídos, entiendan con el corazón, y se conviertan, y Cristo los sane. 3. Los hombres se burlan de Cristo cuando no tienen una alta estima por Él y la salvación por Él, pero cualquier cosa que digan con sus lenguas, o puedan creer especulativamente, sin embargo, en sus pensamientos serios y prácticos, tienen una mayor estima por las cosas de este mundo que lo que tienen para Cristo y la salvación que Él ha adquirido. Es despreciar a Cristo, considerar su doctrina como una cuestión de palabras y de nombres, como Galión, o una superstición de un solo Jesús que estaba muerto, a quien Pablo afirmó que estaba vivo, como Festo, o preguntar a los predicadores del Evangelio, como hacían los atenienses. ¿Qué dirá este charlatán? Los hombres toman a la ligera a Cristo cuando son informados de las verdades del Evangelio. ¿En qué términos se puede tener a Cristo y sus bendiciones? ¿Cómo es la voluntad de Dios que deben creer y aceptar la oferta? ¿Y cómo Él les ordena que lo hagan? Bajo pena de condenación. Y sin embargo, no darán su consentimiento a menos que puedan tener a Cristo en sus propios términos. No se separarán de su porción en este mundo, ni entregarán sus placeres, ganancias y honores a los pies de Jesús, para contentarse con recuperar solo una parte de ellos que sea consistente con su voluntad e interés, sino que piensan, es una palabra dura estar decidido a abandonarlo todo por Cristo.
Es un gran desprecio de Cristo y de la vida eterna, cuando los hombres podrían tener su parte en él, si quisieran. Pero no lo harán, a menos que también puedan conservar el mundo y estén resueltos a complacer a su carne, cualquiera que sea la consecuencia. También es una iluminación de Cristo y la salvación, cuando los hombres prometen justamente y profesan su voluntad de tener a Cristo en sus propios términos y abandonarlo todo por Él. Pero sin embargo, se apegan al mundo y a sus caminos pecaminosos y no permitirán que su práctica sea cambiada por todo lo que Cristo ha hecho o dicho. Este es el pecado de restar importancia a Cristo y a la salvación. Capítulo 2. Tu Cristo es tan ligero. Puede parecer una maravilla que siempre los hombres, que tienen el uso de su razón, sean tan necios como para restar importancia a cosas de infinita importancia. Pero las causas son como estas. 1. Algunos hombres no comprenden el significado de las palabras en las que se expresa el Evangelio. ¿Y cómo pueden valorar lo que no entienden? Aunque les hablamos tan claramente como podemos, se han alejado tanto de Dios y de las preocupaciones de sus almas, que no saben lo que decimos. Es con ellos como si Dios en justo juicio hubiera dicho: con labios tartamudos y otra lengua hablaré a este pueblo. 2. Algunos entienden las palabras que hablamos, pero no la materia, porque son carnales. Porque el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Tampoco puede conocerlos, porque se disciernen espiritualmente. Las cosas del Espíritu no se conocen bien por simple informe, sino por gusto espiritual, que nadie tiene sino los que son enseñados por el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. 3. Las mentes carnales no perciben la idoneidad de estas cosas espirituales y celestiales y por lo tanto las iluminan. Háblales de la gloria eterna y te oirán, como si tú los persuadieras a ir y jugar con el sol. Los asuntos de otro mundo están fuera de su elemento y por lo tanto no sienten en ellos más deleite que el que tendría un pez en la pradera más placentera o un cerdo en una joya. Los que siguen el Espíritu pueden ocuparse de las cosas del Espíritu, pero los que van tras la carne se preocupan por las cosas de la carne. 4. La principal causa de menospreciar a Cristo y la salvación es una raíz secreta de incredulidad. Por mucho que los hombres pretendan, en realidad no creen en la palabra de Dios. En general, se les enseña a decir: el Evangelio es verdadero, pero nunca vieron la evidencia de su verdad para estar firmemente persuadidos de ella, ni tienen sus almas asentadas en la infalibilidad del testimonio de Dios, ni han considerado la verdad de las doctrinas particulares reveladas en las Escrituras. Oh pecadores, realmente creísteis en el relato evangélico de la maldad del pecado, de vuestra necesidad de Cristo, de lo que Él ha hecho por vosotros y de lo que debéis ser y hacer. Si alguna vez sois salvos por Él, ¿y qué será de vosotros para siempre si permanecéis en desobediencia? Me atrevo a decir que esto curaría el desprecio de Cristo y que usted no tomaría tan a la ligera su propia salvación. Pero los hombres no creen mientras lo dicen, y aun cuando ellos mismos lo piensan. Hay en ellos un corazón malo de incredulidad que los hace apartarse del Dios vivo. Dígale a cualquier hombre que recibirá un regalo de 10,000 libras si recorre algunas millas para conseguirlo. Si te cree, él irá. Si no cree, no irá. Y si él no quiere ir, suponiendo que ella pueda, podéis estar seguros de que no cree. Sé que una creencia leve puede concordar con una vida perversa, pero una creencia sincera es incompatible con tan grande descuido de las cosas que se creen. Quinto, Cristo y la salvación son menospreciados por la dureza de corazón de los hombres. El corazón es naturalmente duro y se vuelve más duro por la costumbre en el pecado, especialmente por el abuso prolongado de la misericordia, el descuido de los medios de gracia y la resistencia al espíritu de gracia. De ahí que los hombres se conviertan en tales piedras, y hasta que Dios los cure de la piedra en el corazón, no es de extrañar que no sientan lo que saben, ni consideren lo que dicen los predicadores, sino que menosprecien todo.
Es difícil predicar a una piedra hasta hacerla llorar o hacer temblar una roca. Cuando los corazones de los hombres son como la carretera, ésta es transitada hacia la dureza, o como el arcilla, que se endurece en el fuego, cuando ninguna misericordia pueda derretirlos al arrepentimiento, cuando tienen las conciencias cauterizadas con un hierro candente. Entonces no es de extrañar que hayan dejado de sentir y trabajen toda impureza con avidez, para hacer luz de Cristo y gloria eterna. Oh, si este no fuera el caso de muchos de nuestros oyentes. Si tuviéramos almas vivientes con quienes hablar, ellas oirían y sentirían, y no tomarían a la ligera lo que decimos. Sé que están naturalmente vivos, pero están muertos en sus delitos y pecados. Si hubiera en ellos una sola chispa de la vida de la gracia, la doctrina de la salvación por Jesucristo, les parecería el negocio más importante del mundo. Oh, cuán confiado debería estar para prevalecer ante los hombres, para ocuparme más de las preocupaciones de la eternidad que del tiempo, si tuvieran vida, sentido y razón. Cuán deplorable es la condición de sus almas, que están caídas bajo este terrible juicio de muerte espiritual, ceguera y dureza de corazón. 6. Las multitudes menosprecian a Cristo y la salvación, porque son totalmente sensuales. Las preocupaciones de otro mundo están fuera de la vista y tan lejos de sus sentidos que no pueden considerarlos, pero las cosas presentes están en sus ojos y en sus manos. Debe haber una fe viva que prevalezca sobre el sentido antes de que las cosas invisibles sean debidamente consideradas. El sentido obra con gran ventaja y por tanto se opone poderosamente a la fe, donde se encuentra la fe misma. Y no es de extrañar si lo lleva todo por delante, donde no hay una fe verdadera y viva que lo resista y conduzca el alma a cosas más elevadas. Ellos, en el texto, que hicieron a la ligera a Cristo y la salvación, siguieron sus caminos, como se añade, uno a su granja, otro a su mercancía. Los hombres tienen casas y tierras que cuidar, esposa e hijos, cuerpo y patrimonio exterior, y por lo tanto, olvidan que tienen un Dios, un Redentor, un alma en mente. Estas cosas mundanas están al alcance de la mano, y por lo tanto, actúan de forma natural y forzada. Pero se cree que los otros están muy lejos, y por lo tanto, demasiado lejos para trabajar en sus afectos. Sus cuerpos tienen vida y sentido, y por lo tanto, si necesitan carne, bebida o ropa, sentirán sus necesidades y las harán saber, y nunca descansarán hasta que las satisfagan. Los hombres no pueden menospreciar sus necesidades corporales, pero sus almas, estando espiritualmente muertas, son insensibles a sus necesidades y por lo tanto estarán tan tranquilas cuando mueran de hambre y languidezcan hasta la destrucción, como si todo estuviera bien y nada les afligiera. Así, los pobres están tan atentos a sus necesidades corporales como si no tuvieran nada más que preocupar, teniendo sus oficios y llamamientos que seguir y tanto que hacer desde la mañana hasta la noche, no pueden encontrar ninguna melodía para Cristo y la salvación. Jesús les enseñaría, pero no tienen tiempo para escucharlo. La Biblia está ante ellos, pero no puedo perder tiempo para leerlo. Un ministro está en la ciudad con ellos, pero no pueden ir a preguntarle, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y cuando escuchan, sus corazones están tan llenos del mundo que no les importa lo que escuchan, ni hay espacio para derramar en ellos las aguas de la vida. Las preocupaciones del mundo ahogan la palabra y ésta se vuelve infructuosa. Ningún hombre puede servir a dos maestros, Dios y Mamón. Si algún hombre ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Los hombres iluminarán a Cristo y la salvación, mientras valoren tan altamente cualquier cosa en la tierra. Esta es la ruina de muchas mil almas. A cualquier cristiano serio le entristecería el corazón ver con qué entusiasmo se sigue a este mundo vano en todas partes y se descuida el mundo venidero. Comparar el cuidado que los hombres toman del mundo con el cuidado de sus almas, y el tiempo que pasan en el mundo, con el tiempo que emplean para su salvación. Ver cómo el mundo llena sus bocas, sus manos, sus casas, sus corazones,
mientras Cristo tiene poco más que un simple título de respeto. Entrar en su compañía y no escuchar más discurso que el del mundo. Entrar en sus casas y oír y ver nada más que el mundo, como si este mundo fuera a durar para siempre o les comprara otro. Si pregunto a los ministros del Evangelio cómo tienen éxito sus labores, me dicen: la gente sigue igual y se entrega por completo al mundo, de modo que no les importa lo que les decimos, ni dan un entretenimiento completo a la palabra, y todo por culpa del mundo engañador. Si demasiados ministros no se burlaran de ese Cristo que predican, al ser atraídos por el amor de este mundo. En una palabra, hombres de disposición de las cosas según las ventajas mundanas. Así, Cristo es despreciado y rechazado por los hombres, que por así decirlo, esconden de él sus rostros y no lo estiman. No ven forma, ni hermosura, ni belleza para desearlo. La desconsideración es otra causa por la que los hombres menosprecian a Cristo. No prestan atención con seriedad a la verdad y la importancia de las preocupaciones del alma. No permiten que sus mentes permanezcan tanto tiempo en ellos, hasta que adquieran la debida estima y afecten profundamente sus corazones. Si se acepta estas cosas, pero no se las considera detenidamente, ¿cómo deberían tener la influencia adecuada? Si bien a los hombres se les ha dado razón para pensar y considerar las cosas que más les conciernen, y sin embargo no quieren verlas, esto ocasiona que las tomen a la ligera y las traten con desprecio. Cristo y la salvación son menospreciados porque los hombres permanecen insensibles a su pecado y miseria. Sus ojos nunca fueron abiertos para verse tal como son, ni sus corazones verdaderamente humillados en el sentido de su propia miseria. Si se hiciera esto, pronto valorarían a un Salvador. Un corazón quebrantado por el pecado no puede menospreciar a Cristo y la salvación, como un hombre hambriento de su alimento, o un hombre enfermo de su médico. Cuando el pecado y la culpa son objeto de gemidos, como una carga intolerable, entonces nada servirá al cambio excepto Cristo. Hasta que los hombres sean profundamente humillados, pueden separarse de Cristo y de la salvación por una lujuria, por una pequeña ganancia mundana, por aquello que es menos que nada. Pero cuando Dios haya iluminado sus conciencias y haya quebrantado sus corazones, entonces darán un mundo por Cristo. Entonces cuentan todas las cosas menos que pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús su Señor. Una vez que se sienten compungidos en sus corazones por su pecado y miseria, entonces claman: hombres y hermanos, ¿qué haremos? Cuando sean despertados por la palabra o providencia de Dios, entonces preguntarán con el carcelero: Señores, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Así, Dios humillará a los hombres mediante la humillación, antes de llevarlos a la salvación. 9. Los hombres aprovechan la ocasión para menospreciar a Cristo, porque el Evangelio les resulta común. Oyen hablar de ello todos los días y la frecuencia embota sus afectos. Si fuera una rareza, podría ser más considerada, pero ahora alegan: tenemos estas cosas todos los días. No menosprecian su comida y bebida, su salud o su vida, porque las poseen todos los días. No hacen luz del sol, porque brilla todos los días. Al menos no deberían hacerlo, porque la misericordia es mayor por su constancia. Sin embargo, se menosprecian a Cristo y la salvación porque oyen hablar de ellos con frecuencia. Las perlas se pisan en la tierra, donde son comunes. El maná celestial se considera seco. El alma plena aborrece el panal de miel, pero para el alma hambrienta, todo lo amargo es dulce. 10. Se menosprecia a Cristo, ya sea porque los hombres piensan que ya es suyo, o porque fácilmente puede serlo en cualquier momento. Es verdad que la gracia es gratuita y la oferta es universal donde quiera que se predique el Evangelio. Y es cierto que los hombres pueden tener a Cristo siempre que estén dispuestos a cumplir sus términos. Pero si no estás dispuesto ahora, ¿cómo puedes pensar que lo estarás en el futuro? Si puedes hacer que tu propio corazón esté dispuesto, ¿por qué no hacerlo inmediatamente? Puedes hacerlo mejor cuando el pecado lo ha endurecido más y Dios puede haberte entregado a ti mismo.
Oh pecadores, podéis hacer mucho, aunque no podáis entrar por vosotros mismos. Si tú pudieras, pero ahora sujetaos a la obra del Espíritu y poneos en acción mientras continúan los vendavales de gracia. ¿Sabías lo difícil que es estar siquiera dispuesto a tener a Cristo y la gracia? Cuando el corazón se entrega a sus propios prejuicios corruptos y el espíritu ha retirado sus influencias anteriores, no estarías tan seguro de tu propia fuerza para creer y arrepentirte, ni continuarías desde una confianza tan tonta, menospreciando a Cristo. Si en verdad es una cuestión tan fácil como imaginas para un pecador creer y arrepentirse en cualquier momento, ¿cómo es posible que lo hagan tan pocos, mientras multitudes perecen en su impenitencia, en medio de todas las ayudas y medios deseables? Hay que admitir que la cosa es muy razonable y fácil en sí misma para una naturaleza pura. Pero mientras el hombre está espiritualmente ciego y muerto, apenas le son posibles las cosas que son tan fáciles para los demás. Para las almas bondadosas, la vida más fácil y dulce del mundo es vivir en el amor de Dios y en los pensamientos de esa vida venidera, donde reside toda su esperanza y felicidad. Pero es tan fácil quitar montañas como traer a esto corazones carnales. Sin embargo, estos hombres se condenan a sí mismos, porque si piensan que es tan fácil arrepentirse y creer, y también tener a Cristo y la salvación, entonces tienen menos excusa para descuidar lo que pensaban tan fácil. Oh almas miserables e impenitentes, ¿qué piensas responder cuando Dios te pregunta? ¿Por qué no te arrepentiste y amaste a tu Redentor más que al mundo, cuando imaginabas que podías hacerlo fácilmente en cualquier momento? ¿Son estas las causas por las que multitudes menosprecian a Cristo y la salvación? ¿Cuán grande es entonces la locura, y cuán despreciables son los juicios de todos los hombres carnales, y qué poca necesidad tenemos de dejaos desanimar por sus burlas o insultos? Ese hombre debe ser tonto o loco, que no conoce la diferencia entre la suciedad y el oro. Y es el colmo de la locura, iluminar a Cristo y la salvación, y trabajar diariamente por la suciedad de este mundo. Y sin embargo, cuán lamentablemente propensas son muchas personas débiles a avergonzarse de la piedad si tales tontos o locos se burlan de ellos por ello. Y difícilmente pensar en una vida santa si personas como estas simplemente la despotrican. Por el contrario, si percibís alguna luz puesta por Cristo y la salvación, dejad que su sabiduría y palabras sean ligeras en vuestra estima, y oíd sus reproches de una vida santa con la tierna compasión con que oiríais los delirios de un loco. Son despreciados los mejores ministros del Evangelio y se quejan del mal éxito de sus labores. No es de extrañar, ya que el ministerio de los apóstoles no tuvo mejor éxito, aunque tuvieron milagros para respaldar sus doctrinas. Si algún predicador hubiera podido sacudir y destrozar los corazones de los pecadores, podría haberlo hecho. Si alguno hubiera podido hacer que todos gritaran, como lo hicieron algunos, ¿qué haremos? Habrían sido los apóstoles. Por tanto, no es por falta de buenos predicadores que los hombres menosprecian a Cristo y la salvación. La primera noticia del perdón del pecado, la esperanza de la gloria y el peligro de la miseria eterna trastornarían los corazones de los hombres dentro de ellos, si fueran tan manejables en los asuntos espirituales como en los temporales. Pero es muy diferente, que no parezca extraño a los ministros, ni que se desanimen demasiado por ello. Si después de haber dicho todo lo que pueden desear para ganar los corazones de los hombres para Cristo, la mayor parte todavía lo desprecia, y aunque doblan la rodilla ante Él y lo honran con sus labios, sin embargo, prefieren vilmente todo placer o beneficio mundano y carnal antes que Él. Si bien es así para muchos, bendito sea Dios, no es así para todos. Pero antes de que nosotros, que somos ministros, investiguemos acerca de este gran pecado condenatorio entre nuestros oyentes, debemos tener cuidado de no ser culpables de él nosotros mismos. Dios no permita que, habiendo asumido el sagrado oficio de revelar las excelencias de Cristo al mundo, lo menospreciemos nosotros mismos y despreciemos la salvación que predicamos diariamente.
El Señor sabe que todos somos tan defectuosos en nuestra estima por Cristo y que hacemos nuestra gran obra con tanta negligencia que tenemos motivos para avergonzarnos de nuestros mejores sermones. Pero si este pecado prevalece en nosotros, somos los más miserables de todos los hombres. Hermanos, no amo la censura. Sin embargo, no me atrevo a hacerme amigo de un pecado tan vil en mí mismo o en otros, con el pretexto de evitarlo, especialmente cuando hay una necesidad tan grande de sanarlo primero en nosotros, que nos ocupamos de sanarlo en los demás. Oh, si no hubiera motivos para quejarse de que aquellos que lo predican menosprecian a Cristo, ¿no se descuidan los estudios? ¿No son los ministerios aburridos y formales? ¿Qué poco se hace desde el púlpito para reprender el pecado y salvar las almas de los hombres? ¿No hay un perpetuo descuido de aquellas cosas en las que consiste el interés de Cristo? Incluso la curación. ¿Reformar y ampliar sus iglesias? ¿No se convierten muchos en predicadores antes de ser cristianos y por lo tanto, por su propia vida codiciosa y mundana, pierden las ventajas más preciosas para hacer el bien a las almas? Si tales ministros creen en las escrituras que predican, creo que su estudio y predicación deberían llenarlos de terror. Capítulo 3. Consideraciones para despertar a quienes menosprecian a Cristo. El oficio al que Dios me ha llamado es, al declarar la gloria de su gracia, ayudar bajo Cristo a la salvación de las almas de los hombres. Espero, queridos lectores, que crean que ya no estoy ocupado en ninguna otra misión. El Señor sabe que no había puesto la pluma sobre el papel, sino con la esperanza de tener éxito en esta obra por sus almas. He considerado, y a menudo lo he considerado, por qué tantos miles de personas deberían perecer, cuando Dios ha hecho tanto por su salvación, y encuentro que lo que se menciona en mi texto es la causa. Es una de las maravillas del mundo, que cuando Dios ha amado tanto al mundo como para dar a su Hijo, y Cristo ha hecho que la satisfacción de su muerte sea suficiente para todos, y ofrece sus beneficios tan gratuitamente a todos, incluso sin dinero y sin precio, que sin embargo la mayor parte del mundo debería perecer. Sí, la mayoría de los que así son llamados por su palabra. Aquí está la razón. Cuando Cristo haya hecho todo esto, los hombres lo toman a la ligera. Dios ha demostrado que no está contra su voluntad, y Cristo ha mostrado que no está contra su voluntad, que los hombres sean restaurados al favor divino y sean salvos. Pero los hombres mismos en realidad no están dispuestos a hacerlo. Dios no tiene ningún placer en la muerte de los malvados, sino que los malvados se aparten de su camino y vivan. Pero los hombres sienten tal placer en el pecado que morirán antes de volverse. El Señor Jesús estuvo contento de ser su médico y les ha proporcionado un remedio suficiente, incluso su propia sangre. Pero si los hombres lo toman a la ligera y no lo aplican, ¡qué maravilla si después de todo perecen! Es algo sumamente lamentable ver cómo la mayoría de los hombres gastan sus cuidados, su tiempo y sus dolores en vanidades conocidas, mientras Dios y la gloria son desechados. Que el que es todo les parezca nada, y lo que es nada debe parecerles tan bueno como todo. Que Dios coloque a la humanidad en una raza tal, donde el cielo o el infierno sea su fin seguro, y que se sienten, holgazaneen o corran detrás de los juguetes infantiles de este mundo, y tantos olvidan el premio al que deberían postularse. Si fuera posible para uno de nosotros ver la totalidad de este asunto, como lo ve el Dios que todo lo alimenta, ver a la vez el cielo y el infierno, de los cuales los hombres están tan cerca, y ver lo que la mayoría de los hombres en el mundo piensan y lo que hacen todos los días, sería la visión más triste que podría imaginarse. Oh, cómo deberíamos maravillarnos de su locura y lamentarnos por su autoengaño. Oh, pobre mundo distraído, ¿qué es lo que corres detrás? ¿Y qué es lo que descuidas? Si Dios nunca les hubiera dicho para qué fueron enviados al mundo, o a dónde iban, o qué les esperaba en otro mundo, entonces habrían sido excusables. Pero Él les ha dicho una y otra vez, hasta que se cansan de ello. Si lo hubiera dejado en duda, habría habido alguna excusa, pero es su palabra sellada, y ellos profesan creerla.
y nos tomarían mal si cuestionáramos si realmente la creen o no. No acuso a ninguna persona en particular de este crimen, pero viendo, es Abe la causa más común de la enfermedad masculina. 23. Supongo que juzgarás que la destrucción es el asunto más adecuado para nuestra investigación y que su cura merece nuestro mayor cuidado. Ahora bien, el caso de la mayoría de los pecadores es creerse más libres de aquellos pecados a los que están más esclavizados. Y una razón por la que no podemos reformarlos es porque no podemos convencerlos de su culpa. La naturaleza del pecado es hasta tal punto cegar y embrutecer al pecador, que no sabe lo que hace, pero piensa que está libre de ello, cuando reina en él o cuando lo está cometiendo. Esto hace que los hombres se desconozcan tanto de sí mismos que no saben lo que piensan, lo que quieren decir y lo que pretenden, ni lo que aman u odian, y mucho menos a qué están dispuestos o acostumbrados. Están vivos para el pecado y muertos para toda la razón, consideración y resolución que debería recuperarlos, como si fuera solo por su pecado que debiéramos saber que están vivos. Espero que usted, que ahora lee, esté dispuesto a conocer la verdad de su caso, y entonces me animaré a proceder a una investigación. Dios juzgará imparcialmente. ¿Y por qué no deberíamos hacerlo? Permítanme, pues, probar con las siguientes preguntas si no sois despreciadores de Cristo y de vuestra propia salvación. Y seguidme, os lo ruego, acercándolas a vuestros corazones y respondiéndolas fielmente. Primero, las cosas que los hombres valoran mucho serán recordadas y serán materia de sus más libres y dulces pensamientos. ¿No menosprecian entonces a Cristo y a la salvación quienes piensan tan rara y fríamente en ellos en comparación con otras cosas? Sigue tu propio corazón, hombre, y observa lo que cada día persigue, y luego juzgue si se burla de Cristo. No podemos persuadir a los hombres a que dediquen una hora a considerar sobriamente lo que deberían hacer por interés en Cristo o en agradecimiento por su amor, y sin embargo no creerán que se burlan de Él. Segundo, las cosas que valoramos mucho serán asunto de nuestro discurso. El juicio y el corazón dominarán la lengua. Libre y deliciosamente nuestro discurso los perseguirá. ¿No menosprecian entonces a Cristo y la salvación aquellos que evitan la mención de su nombre, a menos que sea de manera vana o pecaminosa? Y aquellos que no aman la compañía donde se habla mucho de Cristo y la salvación, pero la consideran molesta y prefieren escuchar algunas bromas alegres, cuentos vanos o hablar de sus asuntos mundanos. Si de la mañana a la noche apenas hablan una palabra seria de Cristo, juzgad si no se burlan de Él. Oh, con qué seriedad hablan del mundo y hablan de vanidad, pero qué crueldad con Cristo y la salvación. Tercero, las cosas que valoramos mucho, deseamos asegurarlas para nosotros mismos y por lo tanto hacemos todo lo necesario para sacarlas de toda duda y miedo. ¿No se burlan entonces de Cristo y de la salvación aquellos que han vivido 20 o 30 años en la incertidumbre acerca de su interés en ellos y nunca buscan que sus dudas se resuelvan? ¿Estás seguro de que serás salvo? Oh, si lo fueras, si no hubieras menospreciado la salvación, no podrías haber descansado hasta estar seguro o haber hecho todo lo posible para que así fuera. ¿No hay nadie a quien preguntar para ayudarle en tal trabajo? ¿Tiene ministros designados para ese cargo? ¿Ha acudido a ellos y les ha dicho lo dudoso de su caso y les ha pedido ayuda para juzgar su condición? Desgraciadamente, los ministros pueden sentarse a sus estudios de año en año, antes de que 10 personas entre 1000 acudan a ellos con tal motivo. 25, un errante. ¿Y por tanto la generalidad no menosprecia a Cristo? Cuarto, las cosas que valoramos nos afectan profundamente y nuestro corazón se conmoverá según nuestra estima por ellas. Si los hombres no tomaran a la ligera las cosas espirituales y eternas, ¿cómo funcionarían sus corazones cuando oyeran o leyeran sobre ellas? ¡Qué fuertes afectos! ¡Qué derretimiento de corazón! ¡Qué dolor por el pecado! ¡Qué asombro ante la vista de su miseria! ¡Qué alegría ante la noticia de la salvación por Cristo! ¿De qué resolución al descubrir su deber serían conscientes? ¿Qué tendríamos si no fuera por este pecado?
Mientras que ahora es más probable que los cansemos, los llenemos de disgusto o los adormezcamos con cosas de esta indescriptible importancia. Por su descuido, uno podría imaginar que no eran las personas a las que se les hablaba. Quinto, nuestra estimación de las cosas aparecerá en nuestros diligentes esfuerzos. Pensaremos que lo que más valoramos no es un esfuerzo demasiado grande para obtenerlo. Entonces, ¿no menosprecian a Cristo y la salvación aquellos que piensan demasiado en cualquier cosa que hacen por Cristo, los que murmuran de su servicio? Y pensar que es grave y decir, ¿esto es más que necesidades? Por el mundo trabajarán todo el día y toda su vida, pero por Cristo y la salvación tienen miedo de hacer demasiado. Prediquémosles por mucho tiempo, no podemos lograr que disfruten y resuelvan una vida de santidad. En sus casas no les oiréis leer un capítulo, ni orar con sus familias una vez al día, ni permitirán a Dios un día de cada 7 como Él requiere. Pero el placer, los negocios mundanos o la ociosidad deben tener una parte. Muchos de están incluso tan endurecidos que reprochan a todos los que no están tan locos como ellos. ¿Y no vale la pena buscar a Cristo? ¿No vale más la salvación eterna que toda nuestra diligencia en el deber? Juzgue el sentido común, si no se toma a la ligera a Cristo y a la salvación, que prefiere su bienestar a ellos. Sexto, creemos que no podemos comprar demasiado caro lo que más valoramos. Cristo y la salvación se dan gratuitamente, y sin embargo, la mayoría de los hombres se quedan sin ellos, porque no pueden disfrutarlos ni disfrutar juntos del mundo actual. Solo están llamados a desprenderse de aquello que les impediría acercarse a Cristo, y no lo harán. Están llamados solo a darle a Dios lo suyo, y reinar todo según su voluntad, y abandonar los placeres y beneficios de este mundo cuando deben separarse de Cristo o de ellos, y no lo harán. Piensan que se trata de un trato demasiado caro y alegan, no podemos prescindir de estas cosas, debemos mirar a nuestros estados, debemos mantener nuestro crédito con los hombres, ¿de qué otra manera viviremos? Debemos tener nuestro placer y deleite, pase lo que pase con Cristo y la salvación, como si tuvieran miedo de ser perdedores para Cristo, o pensaran que un hombre se beneficiaría si ganara el mundo entero y perdiera su propia alma. Cristo ha declarado solemnemente que quien no abandona todo lo que tiene no puede ser su discípulo. Lejos están esos hombres de abandonarlo todo por Cristo, y sin embargo, quisieran pensar que son verdaderamente sus discípulos. Séptimo, aquello que los hombres estiman mucho, desean ayudar a sus amigos, ya ellos mismos. Y estos hombres no menosprecian a Cristo ya la salvación, que pueden tener tanto cuidado en dejar sus porciones de hijos en la tierra, pero hacen tan poco para ayudarlos a llegar al cielo? ¿Quiénes proveen las necesidades externas para sus familias, pero no hacen nada para salvar sus almas? Sus hijos y amigos descuidados testificarán que Cristo fue menospreciado, o las almas de los niños y amigos habrían sido consideradas con ternura y fidelidad. Octavo, lo que los hombres estiman mucho, lo manifestarán persiguiéndolo con éxito, si es posible. Puedes ver cuántos menosprecian a Cristo por el poco conocimiento que tienen de Él, su poca comunión con Él y el no recibir gracias de Él. ¡Ay! ¿Cuántos ministros pueden decir con tristeza de corazón que muchos de su pueblo no saben casi nada de Cristo, aunque oyen hablar de Él a diario? No saben lo que deben hacer para ser salvos. Y si les pedimos un relato de estas cosas, responden como si no entendieran lo que decimos y nos dicen que no son eruditos y que, por lo tanto, piensan que su ignorancia los excusará. Si tales personas no hubieran menospreciado a Cristo y la salvación, sino que se hubieran esforzado por conocer y disfrutar al Señor, la mitad de lo que han hecho por comprender sus oficios y asuntos en el mundo, no habrían sido tan ignorantes como lo son. Cuando los hombres en unos pocos años hayan aprendido un oficio difícil, pero tal vez dentro de 20 o 30 no hayan aprendido ningún catecismo fácil ni el significado de su credo, ni soportarán que los examinan sobre cuentos cosas. ¿No muestra esto que los han menospreciado en sus corazones?
¿Cómo podrán estos despreciadores de Cristo en el gran día mirarlo a la cara y dar cuenta de estas negligencias? Después de haber sugerido estas cosas para tu convicción, ¿acaso algunas de tus conciencias no os golpean ahora y dicen, ¿yo soy el hombre que ha menospreciado mi salvación? Si la conciencia no lo dice, es porque todavía lo tomamos a la ligera, a pesar de todo lo que se les ha dicho. Capítulo 4. Consideraciones para reformar a quienes menosprecian a Cristo. No estoy muy dispuesto a dejaros, pecadores, en una condición tan desesperada. ¿Sabía yo cómo remediarlo? Ahora agregaré algunas consideraciones que pueden impulsarlo a verso mejor. Si sois hombres de razón y entendimiento, os ruego que los sopecéis y hagáis un uso fiel de ellos. Abrid vuestros corazones a la obra de la gracia y examinad seriamente el triste caso en el que os encontréis, si realmente sois capaces de tomar decisiones en la luz de Cristo. Primero, considera que te burlas de aquel que no te menospreció a ti, aunque merecías que él te tratara así. Eras digno de nada más que desprecio. Como hombres, ¿qué sois sino gusanos para Dios? Como pecadores, sois mucho más viles que los sapos. Sin embargo, Cristo estuvo tan lejos de menospreciaros a vosotros ya vuestra felicidad, que se humilló hasta revestirse de carne mortal, vivió una vida de sufrimiento y se ofreció a sí mismo en sacrificio a la justicia que habíais provocado, para que vuestras miserables almas pudieran tener un remedio. No nos ha mostrado menos que milagros de amor y misericordia, y sin embargo, los despreciaremos. Los ángeles, a quienes menos les importan, desean mirar dentro de ellos, y los pecadores redimidos se burlarán de ellos. ¿Qué más que una ingratitud diabólica es esta? A los demonios nunca se les ofreció un Salvador, pero a ti sí. ¿Y todavía te burlas de él? Segundo, considerado la obra de la salvación del hombre por Jesucristo, es la obra maestra de todas las obras de Dios, en la que Él diseña para que su amor y misericordia sean magnificados, como lo fueron su sabiduría y poder en la creación. Por eso el nombre de Jesús es maravilloso. Nadie podría mostrar un amor mayor que este. Cuán grande fue el mal y la miseria de que nos libró y el bien que nos procuró. Todas son maravillas, desde su nacimiento hasta su ascensión, y desde nuestro nuevo nacimiento hasta nuestra entrada en la alegría de nuestro Maestro. Todas son maravillas de misericordia incomparables. ¿Y les tomas a la ligera? Tercero, confía en que las cosas que menosprecias son las más excelentes y las de mayor importancia. Desprecias no sabes qué. Si lo hubieras sabido bien, no habrías podido hacerlo. Si hubieras conocido el don de Dios y quién es el que te habla, le habrías pedido, y él te habría dado agua viva, como nuestro Señor discutió con la mujer de Samaria. Si los príncipes de este mundo lo hubieran sabido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Así que, si hubierais sabido lo que es Cristo, no lo habríais menospreciado. Si hubieras visto lo que poseen en el cielo, y también las miserias que soportaron los que están excluidos, nunca más habrías menospreciado a Cristo. ¡Ay, señores! El Evangelio no trata de cosas triviales o con las que bromear. Les confieso que cuando tengo los pensamientos más serios sobre esas cosas, estoy dispuesto a maravillarme de que las almas de los hombres no se sientan abrumadas con ellos, que la grandeza del sujeto ni siquiera lleva a los hombres fuera de sí mismos, y especialmente que los hombres sean tan estúpidos como para burlarse de ellos. Oh Señor, que los hombres supieran lo que son la gloria eterna y los tormentos eternos. ¿Oirían, leerían y pensarían entonces en estas cosas como lo hacen? ¿Podrían abstenerse de clamar en la congregación o descansar hasta haber acudido a su ministro y haber aprendido lo que deben hacer para ser salvos, a fin de que este gran negocio quede fuera de toda duda? Es sorprendente que un cielo y un infierno eternos ya no actúen sobre los hombres. ¿Cómo puedes dejar de pensar, cuando estás solo, en lo que es estar eternamente en alegría o en tormento? ¿Por qué cuentos pensamientos no interrumpen tu sueño y os interrumpen en medio de tus trabajos? ¿Cómo pueden tener paz en sus mentes? ¿Cómo podéis comer, beber o dormir sin tener un terreno de consuelos eternos?
¿Es ese un hombre o un cuerpo que no se ve afectado por estas cosas trascendentales? ¿Qué puede dormir en lugar de temblar cuando escucha cómo debe presentarse ante el tribunal de Dios? ¿Quién puede seguir sus asuntos mundanos y no hacer nada con los asuntos de salvación o condenación, incluso aunque sepa que están al alcance de la mano? No hagas más en un asunto tan importante. Me asombro de aquellos a quienes el mundo considera más santos de lo que necesita y desprecia por hacer demasiado ruido, que hacen tan poco por Cristo y sus almas, que no derramen su alma en cada súplica, que no estén más ocupados con Dios y que sus pensamientos no sean más serios en preparación para su última cuenta. Me pregunto si no son 100 veces más estrictos en su vida y más laboriosos e incansables en su vida su lucha por la corona. En cuanto a mí, me avergüenzo de mi corazón descuidado, de mi lento e inútil curso de vida y de cada sermón que predico, al pensar de qué he estado hablando y quién me envió, y en qué medida se trata de la salvación o condenación de los hombres. Estoy dispuesto a temblar, no sea que Dios me juzgue como un despreciador de su palabra y de las almas de los hombres, y no sea que en el mejor sermón sea culpable de su sangre. Pienso que no deberíamos hablar una palabra a los hombres en asuntos de tal trascendencia, sin lágrimas o sin la mayor gravedad posible. Y no lo hacemos así, porque somos demasiado culpables del pecado que reprendemos. Quinto, confiad en quién es el que os envía este mensaje de peso. No es Dios mismo. ¿Hablará el Dios del cielo y los hombres lo tomarán a la ligera? No menospreciarías la voz de un ángel o de un príncipe. Confía en cuya salvación menosprecias. No es tuyo. No sois más cercanos o queridos para vosotros mismos que para tomar a la ligera vuestra propia felicidad o miseria. No te importa si serás salvo o condenado. Se pierde el amor propio. Te has convertido en tus propios enemigos. Como quien desprecia su alimento, desprecia su vida. Así que si menosprecias a Cristo, piensas lo que pienses, descubrirás que fue tu propia salvación la que menospreciaste. Es Cristo quien dice, todos los que me odian aman la muerte. Sexto, cree en cómo agrava tu pecado al menospreciar el Evangelio que profesas creer. No es de extrañar que un infiel profeso lo tome a la ligera, quien no cree que Cristo haya muerto o resucitado, o que exista el cielo o el infierno. Pero vosotros, imperdonables, que hacéis vuestro credo y religión, os llamáis cristianos, habéis sido bautizados en esta fe, y parecen permanecer firmes en ella. ¿Qué? ¿Cree que vivirás en alegría o tormento sin fin, y sin embargo, tomarás tan a la ligera el hecho de escapar del tormento y obtener alegría? Cree que Dios te juzgará pronto y sin embargo trata la preparación con indiferencia. O diga claramente, no soy cristiano, no creo en estas cosas maravillosas, no creeré nada más que lo que veo. O bien, dejen que sus corazones se vean afectados por su creencia y vivan como dicen creer, cuando repiten el credo y mencionan la venida de Cristo al juicio y la vida eterna. Séptimo, observa cuáles son aquellas cosas que prefieres antes que Cristo y la salvación. ¿Has encontrado un mejor amigo o una felicidad mayor y más segura? Dios bueno. ¿Qué estiércol es todo lo que tanto le dan importancia a los hombres mientras dejan pasar la luz por la bienaventuranza eterna? ¿Con qué alegrías se ocupan diariamente mientras descuidan los asuntos de la vida y la muerte? Si cada uno tuviera un reino en sus esperanzas, ¿qué sería comparado con un reino eterno? ¿Qué es toda la gloria y dignidad de este mundo, todas sus tierras y señoríos, sus coronas y reinos, sino como una pobre criatura que toma prestadas finas telas e imita el papel de un rey en un escenario y después de unos minutos llega abajo y es despojado de todas sus galas? Si no fuera por el interés de Dios en la autoridad de los magistrados y el servicio que podrían prestarle, toda su gloria no sería más que vapor. Niveles de muerte todos. ¿Qué diferencia hay en el juicio entre haber sido un hombre rico o un hombre pobre? ¿Un buceo o un Lázaro?
O si los hombres supieran qué sombra fugaz atrapan mientras descuidan la sustancia eterna. Los pecadores más poderosos, ricos y prósperos solo ponen combustible para sus dolores. Mientras lo imaginan, será un tesoro de gozos. ¡Ay! Están soñando con la felicidad, y cuando despierten, ¿qué cambio encontrarán? Su corona está hecha de espinas. Su alegría tiene tal aguijón que traspasará su corazón por toda la eternidad, a menos que el arrepentimiento sincero lo impida. Oh, cuán tristemente se convencerán por siempre estos desdichados de qué necio negocio hicieron al vender a Cristo y la salvación por estas insignificancias. Deje que sus granjas y mercancías le salven, si pueden, y haz por ti lo que Cristo hubiera hecho. Clama entonces a tu Baal para que te salve. Octavo, considera que la iluminación de Cristo y de la salvación es un signo cierto y en ellos no tienes parte. Si continúas haciendo, Cristo te iluminará. A los que le honran, Él los honrará, y los que lo desprecian serán menospreciados. Sentirás un día que no puedes vivir sin Él. Entonces confesarás tu necesidad de Él. Y entonces podrás un Salvador donde quieras, porque no será un Salvador para ti quien buscar se negó a valorarlo y a someterse a Él, mientras se te ofrecía. Entonces, ¿quién será el perdedor por tu desprecio? ¿O qué será para una pobre alma miserable clamar a Cristo pidiendo ayuda en el día del extremo y escucharle decir, tú me iluminaste en el día de tu prosperidad, y yo ahora iluminaré ti en tu adversidad? Porque os llamé y vosotros rehusasteis. Extendí mi mano y nadie miró. Pero habéis despreciado todos mis consejos y no habéis querido recibir ninguna de mis reprensiones. Yo también me reiré de vuestra calamidad, me burlaré cuando venga vuestro miedo, cuando vuestro miedo venga como desolación y vuestra destrucción venga como torbellino. Cuando la angustia y la angustia os sobrevengan, entonces invocarás sobre mí, pero no responderé. Me buscaréis temprano, pero no me encontraréis, porque odiabas el conocimiento y no escogió el temor del Señor. No quisisteis seguir mis consejos, despreciasteis todas mis reprensiones. Por tanto, comerás el fruto de tu propio camino y te saciarás de tus propios recursos. Tú que, como Esaú, por un bocado de carne vendiste tu primogenitura, no encontrarás lugar para el arrepentimiento, aunque lo busques cuidadosamente con lágrimas. ¿Crees que Cristo derramó su sangre para salvar a aquellos que continúan menospreciándola y que prefieren sus concupiscencias antes que su salvación? Aunque vosotros despreciáis tanto a Cristo y la salvación, Dios no lo hace. Él valora la sangre de su Hijo y la gloria eterna, y hará que vosotros las valoréis, si es que alguna vez las tenéis. Todo el mundo no puede salvar a aquel que ilumina en Cristo, y podéis encontrar culpa por haberos negado lo que vosotros mismos menospreciasteis, y por haber perdido la salvación que despreciasteis. Noveno, considere, está cerca el tiempo en que Cristo y la salvación ya no serán menospreciados como lo son ahora. Cuando Dios haya sacudido tu alma descuidada fuera de tu cuerpo, y deberás responder por todos tus pecados en tu propio nombre. Oh, entonces, ¿qué darías por un Salvador? Cuando se presenten 1000 billetes contra ti, y ninguno que te alivie, entonces reflexionarás. Ahora Cristo se habría interpuesto entre yo y la ira de Dios. Si no lo hubiera despreciado, habría respondido a todas sus exigencias. Cuando veáis que el mundo os ha abandonado, vuestros compañeros en el pecado se han engañado a sí mismos ya vosotros, y que todos vuestros días felices han huido. Entonces, ¿qué darías por Cristo y la salvación, que ahora considera que no vale tu trabajo? Cuando veréis el día del juicio, y vosotros mismos condenados a la perdición eterna por vuestra maldad, ¿creéis que entonces haréis de Cristo como a la ligera, como lo hacéis ahora? ¿Por qué no juzgas ahora, como sabes que juzgarás entonces? ¿Valdrá entonces Cristo 10.000 mundos y no merecerá ahora vuestra más alta estima y vuestros mejores afectos?
Décimo, considerado que Dios no solo os negará la salvación que menospreciáis, sino que os quitará todo aquello que antes preferisteis a ella. El que ama a Cristo con sinceridad, tendrá con él todas las cosas, en la medida en que aquí sean para su bien. Y tener a Cristo en el más allá, cuando los disfrutes terrenales hayan perdido todo su valor. Aquel que estime cualquier cosa aquí más que a Cristo, sus comodidades en la tierra le amargarán y quedará sin consuelo por los siglos de los siglos. ¿Y qué piensas tú ahora? ¿No parece, según estas consideraciones, un pecado atroz menospreciar a Cristo y la salvación? ¿No deberías tener cuidado de que esto no resulte en tu propia condición miserable? Dios sabe que es demasiado común. Quien sea finalmente declarado culpable de este pecado, bueno sería para ese hombre si nunca hubiera nacido. Más le valiera haber sido un turco o un salvaje, que nunca escuchó el nombre de un Salvador, ni jamás tuvo la oferta de salvación. Cristo, a quien menospreciáis, debe ser vuestro juez, y por este pecado os juzgará. Y como pregunta el mismo Cristo, ¿cómo escapar de la condenación del infierno? O, como pregunta el apóstol, ¿cómo escaparéis si descuidáis una salvación tan grande? ¿Puedes escapar sin un Cristo, o entonces os salvará un Cristo despreciado? Si es maldito el que pone luz por su padre o por su madre, ¿qué es, pues, el que ilumina en Cristo? Es entre los pecados agravados de Jerusalén, que en ella estaban los que eran iluminados por el Padre y la Madre, pero cuánto más agravados por el Padre de los Espíritus. En el nombre de Dios, os ruego que consideréis cómo soportaréis su disgusto final, a quien ahora menospreciáis. Tú que no puedes tomar a la ligera una pequeña enfermedad o necesidad, o incluso un dolor de muelas, sino que gimes como si estuvieras perdido. ¿Cómo podéis restablecer importancia a la furia del Señor, que arderá contra los despreciadores de su gracia? ¿No es absolutamente necesario pensar en estas cosas antes de que sea demasiado tarde? ¿Qué arderá contra los despreciadores de su gracia? ¿No es absolutamente necesario pensar en estas cosas antes de que sea demasiado tarde? ¿Qué arderá contra los despreciadores de su gracia? No es absolutamente necesario pensar en estas cosas antes de que sea demasiado tarde. Capítulo 5. Instrucciones para aquellos que ya no desean tomar a la ligera a Cristo. Habiendo esforzado por convencerte del mal y del peligro de este pecado, ahora llego a saber en qué estás decidido. ¿Qué dice la conciencia? ¿Seguirás menospreciando a Cristo y la salvación como lo has estado haciendo anteriormente? ¿Estás decidido todavía a persistir en el mismo curso pecaminoso? Espero que no. Oh, no dejéis que vuestros ministros, que de buena gana os salvarían, sean presentados como testigos contra vosotros para condenaros. Al menos te lo ruego, no me impongas esto. Si el Señor nos dijera en el juicio, nunca les dijiste a estos hombres lo que Cristo hizo y sufrió por sus almas y su propia necesidad de Él, y cuán cerca les concierne considerar su propia salvación y no tomar a la ligera. ¿De eso? Entonces debemos decir, sí, Señor, se lo contamos tan claramente como pudimos. Lo habríamos hecho de rodillas ante ellos, si hubiésemos pensado que así habríamos prevalecido. Les suplicamos tan seriamente como pudimos que consideraran estas cosas. Oyeron hablar de estas cosas todos los días. Pero, ay, nunca podremos fijarlos en sus corazones. Nos dieron la audiencia, pero restaron importancia a todo lo que les pudimos decir. Cuán miserable será vuestra condición si nos obligáis a dar una respuesta como esta. Quizás estés esperando en secreto no estar entre los que se burlan de Cristo. Y por temor a que os engañéis con falsas esperanzas, permítanme despertar vuestra cautela y celos mencionando algunas de aquellas cosas en las que comúnmente se basan las falsas esperanzas. En cuanto a, por ejemplo, puedes tener un conocimiento nocional y especulativo de Cristo, de la necesidad de su sangre y de la excelencia de la salvación, y sin embargo, pueden perecer como negligentes de Cristo. Esto es demasiado común entre los cristianos profesantes. Puedes decir todo lo que otros hombres hacen de Cristo.
Incluso Balaam pudo pronunciar algunas verdades evangélicas. Un diablo podría decir, conozco a Jesús y conozco a Pablo, porque también los demonios creen y tiemblan. Quizás llores ante la historia de los sufrimientos de Cristo cuando leas cómo los judíos y los romanos abusaron de él. Y, sin embargo, puedes despreciarlo y perecer por hacerlo. Es posible que tengas un deseo de la palabra y las ordenanzas de Cristo. Herodes escuchó la palabra con alegría, y lo mismo sucede con muchos, que sin embargo deben perecer como negligentes de la salvación. Es posible que anheléis que Cristo alivie vuestra angustia actual y os salve de la ira de Dios, y, sin embargo, puedes perecer por menospreciar a Cristo. Puedes hacer muchas cosas en obediencia a Cristo, de modo que concuerden con tus planes e intereses mundanos y puedas escapar de muchas de las contaminaciones del mundo a través del conocimiento de Cristo. Y sin embargo, puedes descuidarlo. Puedes separarte de gran parte del mundo por Cristo, como lo hicieron Ananías y Zafira. Muchos perderán algunos de sus beneficios y placeres con la esperanza de la salvación, y perecerán eternamente, porque ya no tenían valor para la salvación. Puedes ser estimado y admirado por otros a causa de vuestro celo por Cristo, y sin embargo, perecer por menospreciarlo. En verdad, podéis pensar en vosotros mismos que preferís a Cristo y la salvación antes que cualquier otra cosa, y sin embargo, podéis estar equivocados y ser juzgados como despreciadores de Cristo, porque Cristo no justifica a todos los que se justifican a sí mismos. Podéis predicar celosamente a Cristo y la salvación, y reprender a otros por su negligencia, y lamentar este pecado en la mayor parte del mundo, como lo hago yo a menudo. Y sin embargo, si usted o yo no tenemos mejor evidencia para probar nuestra sincera estima por Cristo y la salvación, estamos completamente perdidos. Pero para que vuestras esperanzas en un asunto de tan infinita importancia no os engañen, hay dos cosas que es absolutamente necesario encontrar en vosotros. Una cosa es esta: vuestra estima por Cristo, y la salvación debe ser mayor que por todos los honores, beneficios o placeres de este mundo, o lo menosprecias. Nada menos que esto será considerado sincero o aceptado para vuestra salvación. No pienses tanto cuando no hay comparación entre las cosas en cuestión. Estimar la mayor gloria en la tierra, ante Cristo y la gloria eterna, es en sí mismo una mayor locura y un mayor daño a Cristo, que estimar un perro ante vuestro príncipe sería una tontería o una injusticia. Si algún hombre viene a mí, dice nuestro Señor, y no aborrece a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, sí, y también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Debéis igualmente manifestar esta estima por Cristo y la salvación en vuestros esfuerzos diarios, buscando a Cristo y renunciando a cualquier cosa que Él os pida. Dios es espíritu, y no tomará una profesión hipócrita, en lugar del corazón y servicio espiritual que Él exige. Tendrá el corazón o la nada, e incluso el cuarto principal en el corazón. Si, después de considerar estas dos cosas, todavía dices que no menosprecias a Cristo o que no quieres hacer más, permíteme probarte en algunos detalles, si realmente haces lo que dices y no finjas. Primero, ¿harás de Cristo y la salvación el asunto principal de tu cuidado y estudio en el futuro? No los saques de tus pensamientos como si fueran un tema innecesario o no rentable, ni les permitáis solo algunos pensamientos leves y transitorios que no os afectarán. Te ocuparás al menos una vez al día, cuando estés solo, de pensar seriamente en lo que Cristo ha hecho por ti. ¿O qué harás si lo tomas a la ligera? ¿Qué es ser eternamente feliz o miserable? ¿Qué son todas las cosas en este mundo en comparación con tu salvación eterna? ¿Qué pronto te dejarán y qué pensarás entonces de ellas? ¿Resolveréis retiraros frecuentemente del mundo y dedicaros a consideraciones como estas? Si no lo hacéis, ¿no sois despreciadores de Cristo y de la salvación, que no se dejarán persuadir a pensar seriamente en ellos? 2. Le darás en el futuro un valor más alto a la palabra de Dios,
que es el descubrimiento y la carta de tu salvación, y tu guía hacia ella. No se puede estimar a Cristo sin estimar su palabra. Quien menosprecie la palabra será destruido. ¿Asistirás, pues, a la predicación pública de la palabra? ¿La leerás diariamente? ¿Estarás decidido a obedecerle cueste lo que cueste? Si no hacéis esto, pero menospreciáis la palabra de Dios, se juzgará que habéis menospreciado a Cristo y la salvación, independientemente de lo que os prometáis con cariño. 3. Darás en el futuro un valor más alto a los ministros de Cristo, a quienes Él ha designado para guiarte a la salvación. ¿Y los utilizarás para ese fin? Pobre de mí. No basta con hablar bien de vuestros ministros y contribuir debidamente a su mantenimiento. Deben ser como médicos bajo Cristo, para aplicar sus remedios a vuestras enfermedades espirituales, tanto en público como en privado, para que podáis acudir a ellos en busca de sus instrucciones y consejos, sus exhortaciones y oraciones. ¿Irás a ellos en privado y les solicitarás ayuda? Y si no tienes cerca de ti a personas que estén correctamente dispuestas a ayudarte, irás a ver a quienes sí lo están y les preguntarás qué debes hacer para ser salvo y cómo te prepararás para la muerte y el juicio. ¿Obedecerás la palabra de Dios en sus bocas? Si no consultáis a aquellos que deberían enseñaros, ni usáis los medios que Cristo ha designado para vuestra ayuda, vuestras propias conciencias, un día testificarán contra vosotros que habéis menospreciado a Cristo y a la salvación. Si dudas si es tu deber pedir consejo a tus ministros, como lo hacen los enfermos a sus médicos, deja que tus propias necesidades y las expresas declaraciones de la palabra de Dios te resuelvan. Los labios del sacerdote deben guardar el conocimiento y deben buscar la ley en su boca, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. 4. Harás en el futuro conciencia de oración ferviente diaria a Dios, para que tengas parte en Cristo y la salvación. No salgas por la mañana, ni te acuestes a descansar por la noche, hasta que primero hayas exhalado estos deseos a Dios. No digas: Dios conoce mis necesidades, sin orar tan a menudo. Porque aunque lo haga, hará que usted los conozca y los sienta, y tenga tus deseos y todas las gracias de su espíritu ejercitadas en la oración. Él es quien nos manda a orar sin cesar. El mismo Cristo pasó noches enteras en oración y nos anima a orar siempre y a no desmayar. Y si no os dejáis persuadir de esto, ¿cómo podéis decir que no menospreciáis a Cristo y la salvación? 5. ¿Desecharás en el futuro tus pecados conocidos por orden de Cristo? Si has sido orgulloso o contencioso, malicioso y vengativo, deja de serlo más. Si habéis sido adúlteros, o blasfemos, o borrachos, dejad de serlo más. No se puede estimar a Cristo y la salvación mientras se aprecie cualquier pecado conocido. Lo que usted dice, ¿estás decidido a separarte de cada pecado? Si no, cuando sabéis que es la voluntad de Cristo, y Él os ha dicho que tales no entrarán en el reino de los cielos, ¿no os estáis burlando de Él? 6. Servirás a Dios en el futuro en la parte más costosa y también en la parte más simple de su servicio. Lo haréis no solo con vuestras lenguas, sino con vuestro corazón y todas vuestras habilidades. Descubrirán los pobres que valoráis a Cristo más que todo el mundo. La religión pura e inmaculada delante de Dios y del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción, y conservaros sin mancha del mundo. Resolverás aferrarte a Cristo y asegurar la salvación, aunque te cueste todo lo que tienes en el mundo. Si cree que estos términos son demasiado altos, menosprecia a Cristo y será juzgado en consecuencia. 7. Valorarás en el futuro todo lo que concierne a tu salvación y utilizarás toda ayuda que Dios te ofrezca. Atiende a la palabra, los sacramentos y la oración. Instruir a niños en el conocimiento de Cristo. Santificar el día del Señor. Entra en buena compañía, que pone sus rostros hacia el cielo. Desprecia a cualquiera que os estorbe en vuestra sagrada obra. ¿Harás estas cosas? ¿O al descuidarlos, demostráis que sois despreciadores de Cristo? 8.
¿Harás todos estos detalles, no como tu esfuerzo, sino como tu placer y deleite? Considerarán como su más alto honor ser discípulos de Cristo, ser admitidos para servirle y adorarlo, y regocijarse con santa confianza en la suficiencia de su sacrificio, por el cual tendréis perdón de todo pecado y derecho a la herencia de los santos en la luz. Si haces estas cosas con sinceridad, mostrarás tu verdadero valor para Cristo y la salvación. Muy amado en el Señor, ahora he hecho lo que me propuse sobre este importante tema, y no sé qué efecto tendrá sobre cualquier corazón, ni está en mi poder lograr lo que mi alma desea fervientemente. Si fuera la voluntad del Señor que yo pudiera cumplir mi deseo, las palabras que han estado leyendo deberían impresionarlos tanto como para despertarlos de su seguridad y evitar que perezcan con aquellos que menosprecian a Cristo y la salvación. Oh, si pudiera hacer de la conciencia de cada hombre un fiel predicador de sí mismo, para que estando siempre presente contigo prevalezca. Oh, que la próxima vez que te vayas a la cama o te metas en tus negocios sin orar, la conciencia te grite, ya no valoras a Cristo y la salvación. Oh, que la próxima vez que os sintáis tentados a pensar poco en una vida santa, no lo diré, a burlaros de ella como más de lo necesario, la conciencia pueda decir en voz alta, no te atrevas a menospreciar a Cristo y la salvación. O que la próxima vez que, si estás dispuesto a precipitarte sobre cualquier pecado conocido y a satisfacer una inclinación corrupta contra el mandato de Dios, la conciencia podría preguntarte seriamente, ¿no tienen más valor Cristo y la salvación que desecharlos por toda lujuria vil? Oh, que cuando estés siguiendo al mundo con tus más ardientes deseos y olvidándote de un mundo eterno y del terrible cambio que está tan cerca, la conciencia te recuerde el valor infinito de Cristo y la salvación, y que la próxima vez que paséis el día del Señor en el ocio o en vanas diversiones, la conciencia os diga fielmente lo que estáis haciendo. En una palabra, que en todas sus negligencias en el deber y en todas sus oraciones y servicios religiosos fríos y formales, la conciencia pueda decirles cuán inadecuados son tales esfuerzos para una recompensa eterna y que Cristo y la salvación no deben ser tan despreciados. No diré más que esto, que es sumamente lamentable cuando Dios ha provisto un Salvador para el mundo, cuando Cristo ha sufrido tanto por el pecado, ha hecho una expiación tan completa para la justicia divina y ha comprado un reino tan glorioso para sus santos, y cuando todo esto se ofrece gratuitamente a los pecadores perdidos, indignos y merecedores del infierno. Sin embargo, tantos millones deberían perecer eternamente porque menosprecian a su Salvador y salvación y prefieren este mundo vano y sus propias y abominables concupiscencias. He entregado mi mensaje, que el Señor abra muchos corazones para recibirlo. Me he esforzado en persuadir con las palabras de verdad y sobriedad. Que el Señor convenza más eficazmente, o todo lo que he dicho será en vano. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.